Gracias, presidente. Comisión Especial de Antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, San Salvador, 1 de marzo de 2019, dictamen único. Señores secretarios de la Honorable Junta Directiva presente. La Comisión Especial de Antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz se refiere al expediente número 687-2-2019-1, que contiene nota del Fiscal General de la República solicitando se promueva antejuicio contra el señor Eduardo Jaime Escalante Díaz, segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, a quien se le atribuye la probable comisión del ilícito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, previsto y sancionado en el artículo 161 y 162, numerales 2 y 3 del Código Penal. Sobre el particular, esta comisión procede a exponer al Honorable Pleno Legislativo de conformidad al siguiente orden. 1. Antecedentes. 2. Procedimiento parlamentario desarrollado. 3. Resolución de incidentes. 4. Consideraciones sobre la inmunidad parlamentaria y alcance del dictamen. 5. De los delitos y de la prueba. 6. De la resolución. 1. Antecedentes. A. Promoción del antejuicio. Tal como lo establecen los artículos 120 y 121 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que contemplan las formas de iniciar el antejuicio y la obligación de promover el mismo ante la Asamblea Legislativa, con fecha 25 de febrero de 2019, el Pleno Legislativo conoció la denuncia y promoción de antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, promovida por la Fiscalía General de la República por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz agravada, previsto y sancionado en el artículo 161 y 162, numeral 2 y 3 del Código Penal. B. Remisión de las diligencias a la comisión competente. Tal como lo prevé el artículo 124 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, el presidente de este órgano de Estado remitió con fecha 25 de febrero de 2019 a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el expediente a efecto de que ésta determinase si la denuncia reúne los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal. Con fecha 26 de febrero de 2019, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió el dictamen número 18 favorable, en el cual resolvió que el requerimiento fiscal presentado reúne los requisitos legales pertinentes y por consiguiente se declara abierto el proceso de antejuicio en contra del ciudadano Eduardo Jaime Escalante Díaz, de conformidad a los artículos 236 de la Constitución y artículos 124 y 125 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. El dictamen antes referido fue conocido por el Honorable Pleno Legislativo con fecha 26 de febrero de 2019 y fue aprobado con 78 votos. C. Conformación de la Comisión Especial de Antejuicio. Con base en el artículo 126 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, el Pleno Legislativo, a través del acuerdo número 200 del 26 de febrero de 2019, acordó integrar la Comisión Especial de Antejuicio contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz con 8 diputados y diputadas de la siguiente manera: presidenta Norma Cristina Cornejo Amaya, secretario René Alfredo Portillo Cuadra, relatora Eileen Auxiliadora Romero Valle y vocales Lorenzo Rivas Echeverría, Osiris Luna Mesa, Silvia Alejandrina Castro Figueroa, Karina Ivette Sosa de Rodas y Jorge Uriel Mazariego. En esa misma sesión plenaria, los diputados y diputadas de la Comisión Especial fueron juramentados. D. De las partes. En cumplimiento al artículo 127 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, a través del Acuerdo Legislativo número 201 del 26 de febrero de 2019, se procedió a nombrar como fiscal a la diputada Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, quien fue juramentada en la misma fecha.
Por medio de escrito presentado el 27 de febrero de 2019, la licenciada Ana Concepción Irías Lozano solicitó se admitiera su intervención como parte en el presente proceso de antejuicio en su calidad de defensora particular del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz. En la misma fecha y en virtud del artículo 128 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, se procedió a notificar al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por medio de su defensora particular nombrada, la decisión de la Asamblea de abrir el proceso de antejuicio en su contra y se le remitió copia del requerimiento fiscal, así como de sus anexos. 2. Procedimiento parlamentario desarrollado. La Comisión, con la finalidad de garantizar a las partes el cumplimiento de la garantía de audiencia y la legítima contradicción establecidos en los artículos 11 y 12 de la Constitución de la República, y a su vez apegándose a las normas del debido proceso, definió las siguientes etapas procesales, a saber: a. Apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos por la fiscal, exposición de alegatos de la defensa, interrogatorio, análisis de la prueba y discusión del dictamen. 3. Resolución de incidentes. Previo a entrar a las consideraciones relativas al antejuicio, esta comisión considera pertinente referirse al escrito presentado con fecha 1 de marzo de 2019 por el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, por medio del cual, citando el artículo 131 del Código Procesal Civil y Mercantil, pretendía allanarse a la solicitud del fiscal general de la República, exclusiva y únicamente sobre la pretensión de desafuero, aclarando que ello no constituía ninguna clase de aceptación de los hechos que contiene la denuncia presentada, aspecto sobre el cual, por tener especial relevancia jurídica y doctrinaria y con la finalidad de establecer un precedente parlamentario, se valoró de la siguiente manera: a. Irrenunciabilidad e indisponibilidad del fuero constitucional. El antejuicio constituye una garantía que se establece en razón del cargo y no de la persona que lo ostenta, y tiene como finalidad proteger el correcto desarrollo de la función pública para que ésta no se vea entorpecida por denuncias que carecen de fundamento. En este orden, el denominado fuero constitucional es inherente al cargo y no puede haber un desprendimiento del mismo mientras se ostente el cargo. Al respecto, durante el desarrollo de la sesión de la comisión del 1 de marzo de 2019, se le interrogó al magistrado sobre si había renunciado al referido cargo, a lo que él respondió que se encontraba con permiso, valorando la comisión que el hecho de encontrarse con permiso no significa que el magistrado haya dejado de ostentar el cargo y por ende continúa siendo sujeto de la garantía constitucional que exige el diligenciamiento del antejuicio. Por otro lado, el antejuicio, de acuerdo al artículo 236 de la Constitución, consiste en declarar si hay o no hay lugar a formación de causa contra el funcionario denunciado. Es, según la jurisprudencia, una cuestión de prejudicialidad, cuya finalidad es determinar si existen los presupuestos mínimos para que exista formación de causa. Inconstitucionalidad 139-2016. De manera que para que esta comisión especial pudiera cumplir su cometido, es decir, determinar si existen los elementos mínimos para que el denunciado enfrente el enjuiciamiento penal, habeas corpus 2010-2016, era indispensable cumplir con la etapa de recepción de pruebas que establece el artículo 130 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, y en ese sentido no era procedente omitir la intervención de la fiscal y de la defensa como pretendía esta última. Finalmente es importante mencionar que el indiciado en su escrito se allana a la petición de antejuicio y desafuero y solicita se declare que ha lugar a formación de causa, pero al mismo tiempo niega categóricamente las acusaciones formuladas en su contra y los hechos contenidos en la solicitud de antejuicio. Sobre este aspecto, el Diccionario Jurídico Mexicano señala que cabe imaginar la hipótesis no meramente teorética
de que un demandado rechace los hechos, tampoco acoja el derecho esgrimido y no obstante consienta la pretensión. En apariencia, el caso debía sentenciarse de inmediato a favor del actor. Pero como la resolución de fondo debe fundamentarse en leyes o principios generales del derecho y procedimentalmente ese mismo proveído debe ser congruente, claro y preciso en las demandas, contestaciones y demás pretensiones en cuestión, por lo que el juzgador, con hechos y derechos controvertidos, deberá continuar el examen del caso y pasar al período probatorio. Sobre todo, medítese en los casos en que se admitiera por el reo la pretensión del atacante y que se trate de derechos irrenunciables. En este sentido, cabe decir que si bien el allanamiento doctrinaria y legalmente es una figura que puede ser parcial, no puede consentir que se pida declarar que hay lugar a formación de causa, pero que a su vez no existen elementos mínimos necesarios que indiquen la probable comisión del hecho y posible participación del indiciado, puesto que el peticionario los niega rotundamente. Ello implicaría una contradicción. Partiendo de los conceptos antes apuntados, se concluye necesariamente que el antejuicio y el fuero constitucional son figuras que trascienden al sujeto mismo, de manera que el individuo se ve inhibido de renunciar o disponer de ellas, pues tiene como cabeza y fundamento garantizar la continuidad de la función pública y evitar inoportunas interrupciones que puedan ocasionar a la colectividad daños mayores que aquellos ya producidos por el delito. Por cuanto es imperativo concluir que los intereses en juego atañen a la estructura misma del Estado, consecuentemente es una garantía constitucional inherente al cargo y no a la persona. Sobre la base de las razones expuestas, esta comisión resolvió no dar lugar a la solicitud de allanamiento presentada por el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz. 4. Consideraciones sobre el antejuicio y los alcances de este dictamen. El antejuicio es una cuestión de prejudicialidad cuya finalidad es determinar si existen los presupuestos mínimos para que exista formación de causa. Inconstitucionalidad 139-2016. No se trata pues de un juicio que va a determinar la culpabilidad o inculpabilidad, pues la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado le corresponde exclusivamente al órgano judicial, de conformidad al artículo 172 de la Constitución. De manera que, si como resultado del proceso de antejuicio se resuelve que hay lugar a formación de causa, esto únicamente implica que existe mérito suficiente para proceder penalmente contra el funcionario, en razón de que existe la probabilidad marcada que el inculpado pudo haber cometido el hecho sancionado, cuya responsabilidad o inocencia se determinará en un juicio contradictorio ante la Cámara correspondiente. El antejuicio, como ya se dijo, constituye una garantía que se establece en razón del cargo y no de la persona que lo ostenta, y tiene como finalidad proteger el correcto desarrollo de la función pública ante acusaciones mendaces a un funcionario, por lo que la decisión que se emita en el procedimiento de antejuicio no supone un procedimiento acerca de la absolución o condena del funcionario denunciado, sino se trata de descorrer, si el caso lo amerita, la protección de la que está investida la autoridad que se pretende denunciar. 1-AN 2007, el procedimiento de antejuicio es una condición objetiva de procesabilidad para el ejercicio de la acción penal en sede jurisdiccional, de manera que el Pleno Legislativo no hace más que levantar un obstáculo procesal para que el órgano judicial pueda entrar a conocer sobre la culpabilidad o no del indiciado. Sobre la base de las razones expuestas, concluimos que a. Este dictamen no determina la culpabilidad o no del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz con respecto a los delitos que se le imputan, sino que establece, con base en toda la prueba que hasta el momento ha sido recabada y fue presentada a esta comisión, que existen los elementos de juicio y de criterio suficiente
para determinar que no se trata de una acusación perversa o calumniosa, cuya finalidad sea el entorpecimiento del ejercicio del cargo y la función pública. Y B, habiéndose determinado previamente que el requerimiento fiscal cumplía con los requisitos legales pertinentes que contemple el artículo 294 del Código Procesal Penal, en este acto legislativo se establece, sobre la base de las pruebas recolectadas hasta este momento, que la denuncia se encuentra debidamente fundada y que existen elementos suficientes para que el mismo sea conocido en sede judicial. 5. De los delitos y de la prueba. Vistas y analizadas las pruebas presentadas por el Fiscal General de la República y la Fiscal de la Asamblea, que adelante se relacionarán, y escuchados que fueron los alegatos de la Fiscal y la Defensa, procedimos a analizar los delitos que se le imputan al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, relacionando las pruebas que lo sustentan así. A. Del delito: agresión sexual en menor e incapaz agravada, infracción penal prevista y sancionada en los artículos 161 y 162, numerales 2 y 3 del Código Penal, conducta realizada en perjuicio de la indemnidad sexual y derechos de la víctima, la cual en el presente caso es una niña. Del tipo penal: este delito se encuentra tipificado en el artículo 161 del Código Penal, el cual literalmente dice: agresión sexual en menor e incapaz, artículo 161. La agresión sexual realizada con o sin violencia, que no consistiera en acceso carnal en menor de 15 años de edad o en otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para resistir incurrirá en la misma pena si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este artículo. Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso segundo del artículo anterior, la sanción será de 14 a 20 años de prisión. La agravación del tipo penal está contemplada en el artículo 162 del Código Penal, el cual en los numerales 2 y 3 señala: violación y agresión sexual agravada, artículo 162. Los delitos a que se refieren los cuatro artículos anteriores serán sancionados con la pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte cuando fueren ejecutados: 2. por autoridad pública o por cualquier persona que tuviere bajo su custodia a la víctima; 3. cuando la víctima fuere menor de 18 años. B. De la prueba: apertura y recepción de pruebas. Con fecha 1 de marzo de 2019, la suscrita comisión especial, una vez verificada la presencia de las partes, dio por abierta la etapa de recepción de pruebas prevista en el artículo 130 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, la cual notificó previamente a las partes para efectos de que presentaran sus alegatos. Exposición de alegatos por la fiscal de la Asamblea. La fiscal inició sus alegatos estableciendo que el licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz posee la condición de persona sujeta ante juicio que regula el artículo 118 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, el cual expresa que dentro de los funcionarios sujetos al antejuicio se encuentran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de las cámaras de segunda instancia. Para probar dicha circunstancia, en el presente caso existe dentro del expediente la certificación del acuerdo de Corte número 1357-C de fecha 11 de octubre de 2007 relativo al nombramiento del licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz como segundo magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro con sede en San Salvador, suscrita por la licenciada María Soledad Rivas de Avendaño, secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, así como también se cuenta con la certificación del expediente laboral judicial del licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz, que consta de 324 folios útiles, elementos de prueba que son suficientes para establecer la calidad que se requiere para determinar que es un funcionario sujeto ante juicio. También la fiscal de la Asamblea señaló que en las presentes diligencias consta la certificación de la partida de nacimiento de la niña, que tiene calidad de víctima.
Consta además de la deposición de la misma, la cual se encuentra agregada a folios 446, así como también el reconocimiento médico forense de los delitos sexuales practicados por el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia a la menor, a folios 458. En ellos se establece con claridad la manera en que ocurrieron los hechos, siendo estos en resumen que el día lunes 18 de febrero de 2019, como a eso de las 5:30 de la tarde, la niña se encontraba enfrente de la casa de su tía. Ella se encontraba hablando con un amiguito quien se encontraba en un árbol que está en el pasaje y vio que había un hombre desconocido que les tiró monedas a la acera, pero como ella no hizo nada, vio que se le iba acercando lentamente y moviendo la cabeza como para ver si no había alguien. De repente corrió hacia ella queriéndola agarrar. Esa persona se le acerca lentamente y sin decirle nada la agarra de los hombros, la toca de su parte genital con la mano, procediendo este sujeto a deslizarle la mano hacia arriba, observando que dicho sujeto movía su cabeza como diciendo no, rápido. Luego este señor salió corriendo al ver la presencia de una señora vecina, quien le gritó a su madre: ese hombre le tocó a su niña. En ese momento expresa la niña que ella se quedó congelada del miedo, asustada, y cuando salió su mamá de la casa expresó lo sucedido y su mamá salió corriendo detrás del hombre. La declaración de la niña, en la cual además de describir los hechos describe claramente al supuesto agresor, es decir, el señor Eduardo Jaime Escalante Díaz, coincide con la de la representante legal de la niña y con las demás entrevistas que corren agregadas en el expediente, las cuales corresponden a una tía de la niña, así como la entrevista de un vecino quien observó lo señalado mientras estacionaba el vehículo. Y luego, cuando se dirige hacia el pasaje donde ocurrieron los hechos, y que 5 minutos después de haber observado a dicho sujeto escuchó que una mujer gritaba, momento en el cual observaba al sujeto que había bajado del automóvil, que luego se comprobó ser propiedad de la Corte Suprema de Justicia, que corría hacia la calle principal, y también observa que una vecina del lugar iba corriendo detrás del sujeto, escuchando posteriormente que el sujeto había tocado a la niña y que dicho sujeto se había perdido en uno de los pasajes de la colonia, y observando posteriormente la llegada de una patrulla policial al lugar. Aunado a estas declaraciones, se cuenta con el reconocimiento por medio de fotografías realizado el 21 de febrero de 2019, en el cual se obtuvo como resultado que la víctima, como su madre, reconocen al supuesto agresor, siendo este el señor Eduardo Jaime Escalante Díaz. La fiscal destacó que la versión sostenida por la niña víctima ha sido uniforme y consistente en el tiempo en cuanto a la manifestación del lugar, tiempo y modo, forma de ejecución del delito y la persona que comete el ilícito, tanto en la rendida en la policía como en medicina legal. También resaltó la existencia de álbumes fotográficos elaborados por agentes investigadores de la Policía Nacional Civil los días 19 y 21 de febrero de 2019, donde se observan las construcciones y dimensiones del lugar del hecho, lo cual corrobora y les da mayor certeza a todas las deposiciones testimoniales. Por otro lado, la fiscal manifestó que es pertinente destacar la forma de ubicación e incautación de un vehículo propiedad de la Corte Suprema de Justicia, que según el acta de inspección policial de incautación, recolección de evidencia y fijación de imágenes del día 19 de febrero de 2019, se puede constatar con dicha acta que el vehículo placas 73-4006, según memorándum de la Corte Suprema de Justicia del jefe de activo fijo, expresa que está asignado desde el año 2017 a la fecha al licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz y que se encontraba estacionado en el lugar de los hechos, que en su interior se encontró un arma de fuego tipo pistola cacha negra, pavón negro, marca Glock, serie AAB5009, calibre 40, con cartucho en recámara extraído al momento de su embalaje, con cargador conteniendo 6 cartuchos para la misma y cargador extra, conteniendo 8 cartuchos para la misma.
pero de especial relevancia es el acta de inspección del vehículo referido, en el que se encontró ropa, zapatos, cincho de una persona de sexo masculino, lo cual resulta sospechoso por cuanto se presume que es ropa que usó para ir a trabajar. También llama la atención, dijo la fiscal, que el magistrado Escalante, en una versión brindada a una magistrada de la Cámara Tercera de lo Civil de la primera sección del centro con sede en San Salvador, dijo que él había llegado a ese lugar por error de aplicación Waze, versión que está alejada de toda realidad, pues cuando se revisan las bitácoras de llamadas del señor Escalante Díaz con un móvil que, como también se comprobó, es propiedad de la Corte Suprema de Justicia, se advierte su constante comunicación con una terminal telefónica ubicada en el mismo lugar, lo cual ha sido verificado con las activaciones de antena de dicha terminal móvil de ese día 18 de febrero. Este informe es congruente con el acta elaborada por la Unidad de Control de Video, Vigilancia del Sistema de Emergencias 911 del día 21 de febrero de 2019, por medio del cual se dio seguimiento al vehículo que conducía el señor Escalante Díaz. Por otro lado, consta en memorándum sin número de fecha 21 de 2019, suscrito por el director de Seguridad y Protección Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que al edificio antiguo del Centro Judicial de Santa Tecla se había hecho presente el licenciado Eduardo Escalante, quien se identificó como magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador. Solicitando apoyo, manifestó que cuando conducía el vehículo placas 734-006, color gris, marca Nissan Tida, propiedad de la Corte Suprema de Justicia, tuvo un percance vial y que por razones de seguridad personal dejó el vehículo en el lugar sin llave y se retiró por sus medios, por lo que el apoyo que necesitaba es que se le fuera a traer dicho vehículo al lugar. Por ser una zona considerada de alto riesgo delincuencial, se tomó la decisión de pedir apoyo al puesto de la Policía Nacional Civil de la zona para localizar el vehículo y se desplazó al equipo de respuesta inmediata de las instalaciones de la región central, quienes posteriormente informaron que localizaron el vehículo en el lugar que se ha identificado como lugar de los hechos. El jefe de servicio informó al funcionario que ya había localizado el vehículo. Luego, a través del operador, se le consultó al funcionario si quería ir personalmente a retirar el vehículo, manifestando que no y que prefería que se lo llevaran a la Corte Suprema de Justicia, y pidió que se llegara al lugar de residencia únicamente a entregarle las llaves. De todo lo anterior se sostiene que de manera indiscutible el licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz, específicamente el día 18 de 2019, se encontraba en el lugar donde sucedió el presunto hecho delictivo. Esta circunstancia no puede ser controvertida. Es más, dicha circunstancia está ampliamente probada en el presente caso. El licenciado Eduardo Jaime Escalante Díaz ha sido ampliamente ubicado en el contexto temporoespacial en el sitio del episodio. En cuanto a los daños psicológicos causados en la niña víctima, se encuentran agregados en el expediente el reconocimiento médico de genitales de fecha 19 de febrero de 2019, en el cual se describe la forma de los hechos y la afectación sufrida por la víctima. De igual forma se encuentra con informe de peritaje psicológico practicado en la víctima en el Instituto de Medicina Legal el día 21 de febrero de 2019, en el que se establece su afectación psicológica, así como su vulnerabilidad. Así también se encuentra con el peritaje psicológico preliminar, el cual se prueba el temor que causa la experiencia de la situación de violencia sexual en la niña. En resumen, se cuenta con suficientes elementos arrojados por las pruebas documentales, testimoniales y periciales que de una manera sucinta han sido descritos por parte de la fiscal, pero que constan en folios 478 folios. Exposición de alegatos de la defensa. Por su parte, la defensa, en la oportunidad que se le brindó para exponer sus alegatos, señaló que omitiría toda referencia a los hechos
en forma puntual, con la finalidad de evitar la divulgación del nombre de la menor o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la integridad de la misma y de su grupo familiar. Asimismo, el magistrado dijo que no conocía ni conoce hasta la fecha a la menor que tiene la calidad de víctima, ni a ningún miembro de su grupo familiar. Negó categóricamente las acusaciones y niega los hechos contenidos en la solicitud de antejuicio formuladas en su contra. Señaló que el día 18 de febrero del corriente año, aproximadamente a las 16 horas, mientras realizaba diligencias personales, sufrió un percance vial en la zona ubicada como el lugar de los hechos. Con la idea de atender la situación, salió de su vehículo inmediatamente. Producto del percance vial se produjo una situación de conmoción por los afectados de la zona en que aconteció el mismo, y que las personas que se encontraban en la zona le impidieron el ingreso al vehículo que conducía propiedad de la Corte Suprema de Justicia. Dadas estas circunstancias, indicó que advirtió por una de las personas que se encontraba en el lugar que por su propia seguridad se retirara del mismo, y así lo hizo, dejando el vehículo que conducía y todos sus bienes y su identificación, teléfono móvil, arma de uso personal, y llevando consigo únicamente las llaves del carro y trasladándose hacia su casa de habitación en un taxi. Al llegar a su casa de habitación, procedió a trasladarse en un vehículo de uso familiar al Centro Judicial Antiguo de Santa Tecla, con la finalidad de contactar a la persona responsable de protección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, habiendo sido instruido por la persona que atendió la llamada que se procedería con las acciones respectivas del caso, por lo que un miembro de esta unidad se presentó a su casa de habitación para recibir ese mismo día las llaves del vehículo en cumplimiento al protocolo de seguridad. El día 19 de febrero del corriente año, en razón de haber reportado lo acontecido, el primero de los suscritos procedió a sus labores en la Cámara Tercera de lo Civil, habiendo sido detenido en horas de la tarde a presencia de sus empleados, debiendo dejar claro que no fue detenido en estado de ebriedad, ni mucho menos cometiendo el delito que se le pretende imputar, como ha sido divulgado por algunas personas de la institución policial, habiéndose producido la supuesta detención dentro de las 24 horas. También manifestó que no ingiere bebidas alcohólicas ni ninguna clase de drogas. Agregó que no fue impuesto de ninguna información ni se le confirió intervención procesal en ninguna de las actuaciones realizadas por la Policía Nacional Civil ni por la Fiscalía General de la República, en ninguna de las diligencias previas realizadas hasta la fecha, que fue hasta el 22 de febrero del corriente año que el señor Fiscal General de la República, Raúl Ernesto Melara Morán, presentó ante la Asamblea Legislativa la solicitud de antejuicio. Y es hasta el día 27 de febrero del corriente año que su defensora particular es impuesta de la solicitud, y sin incluir los anexos de la misma. Es hasta el día 28 de febrero que en horas de la tarde recibe los anexos. De la conclusión, con base en la relación circunstanciada de los hechos establecidos en el requerimiento fiscal y sus anexos, de los cuales consta de 478 folios útiles, se analizaron los alegatos vertidos por las partes en la sesión llevada a cabo por la Comisión Especial de Antejuicio el día 1 de marzo de 2019 y se estudió la prueba documental, pericial y testimonial que corren agregadas al expediente. Esta última consiste en declaración de la víctima, su madre en su calidad de representante legal, familiares y vecinos, los cuales todas son unánimes y contestes en cuanto a los hechos que narran, así como de agentes policiales, todas las agregadas a los autos de este proceso. Asimismo, las actas de incautación de vehículos, de videovigilancia del sistema 911, de bitácoras de llamada, de inspecciones, peritajes de medicina legal. Partiendo de todo lo anterior, esta comisión tiene la íntima convicción de que existen indicios suficientes y razonables que relacionan al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz con la probable comisión del ilícito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, siendo procedente que el caso sea ventilado y dirimido
en sede jurisdiccional. 6. De la resolución. Luego de analizar el expediente respectivo a través del procedimiento previamente establecido y basado en lo señalado en los apartados que anteceden, se concluye que la denuncia hecha por la Fiscalía General de la República para que se establezca si hay lugar a formación de causa en contra del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz por el supuesto cometimiento del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, infracción penal prevista y sancionada en los artículos 161 y 162, numerales 2 y 3 del Código Penal, se encuentra fundada, y luego del análisis y discusión de las pruebas se ha llegado a la firme convicción de la existencia de evidencias suficientes que deben ser conocidas por el juzgador competente para que sea éste quien determine con carácter de verdad jurídica la existencia o no de los ilícitos y la culpabilidad del indiciado. Por cuanto, sobre la base de las razones expuestas y en virtud de los artículos 138 y 139 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa e inciso segundo del artículo 423 del Código Procesal Penal, proponemos al honorable Pleno resolver que hay lugar a formación de causa en contra del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, se le suspenda en el ejercicio de sus funciones y se remitan las diligencias a la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro. Así el dictamen, el cual se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes. Dios, unión, libertad. Y tiene las firmas de los miembros de la comisión. Leído el dictamen, presidente.